La Este, solución es en el trabajo, Milik. ¿Cómo? Eso le va a quedar a uno, quedarse a dormir en el trabajo y llegar a las Ala, 8 a sí, casa. usted, yo cada vez le pongo 10 minutos antes a la alarma, ya cuando sientan, de verdad siento que no duermo, son 4 o 5 horas que uno duerme y ya va para arriba otra vez. Y lo peor es que el día termina tarde, o sea, si uno pudiera terminar su jornada a las 5 de la tarde, 4 de la tarde, pero no, la jornada termina muy tarde. Ni modo, ¿verdad? Esperemos que en las próximas elecciones alguien haga algo por estos tráficos espantosos, de verdad. Y hay un montón de empresas, ustedes que yo tengo amigos que trabajan para entidades privadas y están en home office perfectos. No sé por qué los hicieron regresar, ¿va? Es que de verdad, si era funcional el trabajo. Entonces, no sé por qué la gente está regresando a trabajar presencialmente. Sí, varias empresas probaron el trabajo desde casa y les funcionó muy bien, pero no sé cuál es la gana de tenerlos ahí controlados, porque Igual, no le deberían dejar vista virtual. casi no le escuché a Daniel, como que se le cortó. Milik, por lo menos así como nosotros de estudiantes, hay varios que nos favorecería más de esta virtualidad. Ay, sí, yo la verdad es que estoy pidiendo que todavía no entremos ustedes porque de verdad, imagínense, yo utilizo el periférico en la mañana para llegar a mi trabajo y solo pienso si la Universidad de San Carlos ya estuviera abierta, no sé qué tanto antes tendría que salir porque la universidad genera bastante tráfico, trabajadores, los estudiantes de la matutina, es todavía más caos en el periférico. Así que espero que todavía no empecemos con las clases presenciales. Igual en la tarde, salir en la tarde para poder entrar a la universidad a tiempo es, es mucho el tráfico. Cada día está peor, así que esperemos que continuemos en la virtualidad hasta donde no sea posible. Pero bueno, eso nos queda, ¿verdad? Ojalá, Eh, y sea, por lo menos deberían de dar las opciones, ¿no? Quienes pueden ir presencial, pues dependientes, o con más, sí, la verdad es que ¿no? sí, si le pregunta a la mayoría de catedráticos, igual yo creo que ya la mayoría nos identificamos con la virtualidad porque ya la mayoría nos acoplamos a, a la virtualidad, pero nos queda más cerca. Si muchos salen ya tarde de las oficinas, pues dan las clases en la oficina. Porque, por ejemplo, yo los jueves es que es a las 5:30. Yo no puedo salir de la oficina a las 5 para llegar a las 5:30, o sea, es imposible, tendría que salir como a las 4 menos cuarto para poder entrar a la universidad y estar a tiempo. O sea, sí es un caos. Y la salida, Ah, ustedes, yo me acuerdo, eh, en mis tiempos la salida era un dolor de cabeza. No me puedo imaginar ahora cómo va a ser la salida a la universidad. no, Ricky, acuérdate, montonazón, que es ahí en aulas, hay quienes afuera les toca que recibir las clases. En cambio acá y la bullazón también se mantiene Sí, es acá en cierto, si solo yo tengo la 260 creo, alumnos asignados, entonces no sé si hay no hay, hay salones para 260 personas. Con la sede de Misco creo que se, se supone que se desahogó un poco la central, pero igual cada vez son más caros, cada vez es más gente, entonces esperemos que todavía sigamos en la virtualidad. Leí que hace poco el CUM ya había empezado clases presenciales y yo no, pero pues a ver qué ay, pasa, ¿verdad? Si nos toca regresar, ni modo, ¿verdad? También es parte de, pero mientras disfrutemos de la virtualidad, mientras la tenemos. Bueno, eso. vamos Quisiera que a... usted nos da clases hasta que nos graduemos, así, es virtual todo. No, a mí solo doy Derecho Civil 3 y Mercantil 1 ¿qué es el séptimo? Sí, séptimo creo. Solo esas clases. Así que cuando vayan, les toque ya Mercantil 1, entonces se pueden asignar conmigo. Sí, todavía estoy, ¿verdad? Aquí dentro de las clases son los dos cursos que siempre me han asignado. Eh,
Miren, ustedes ya tienen los parciales, estaba viendo que ya hay calendario. Creo que empiezan el 27, si no estoy mal, que sería el otro lunes. Entonces, bueno, vamos a avanzar hoy y el jueves hasta donde lleguemos, porque me imagino que pues estoy en el calendario, que hasta ahí vamos a tener que evaluar del primer parcial. Este semestre siempre se hace chiquito, ustedes, porque empieza relativamente a finales de enero, que fue una clase, y febrero que se vuelve chiquito. Luego con lo de la Semana Santa se acorta aún más. Este semestre siempre es pequeño, entonces hay que correr un poquito con los temas porque sí se acorta el semestre, pero vamos a terminar entonces hoy con estábamos viendo los vicios del consentimiento, entonces ya habíamos visto los tres, creo que la simulación, ahí fue donde nos quedamos, que nos tocaba para el día de hoy, y espero, yo creo que sí la terminamos hoy. Entonces les voy a compartir la presentación. Hoy les paso esta porque yo esperaría que ya hoy la terminemos. Bueno, ya habíamos visto los anteriores, ¿verdad? Y que había sido el error, el dolor y la violencia. Estos sí los terminamos. Entonces, ahora vamos a continuar con la simulación. Yo les decía que hay algunos autores que no consideran que la simulación sea un vicio del consentimiento, ¿verdad? Porque la simulación pues puede ser nula. Recordamos que hablábamos también de anulabilidad y nulidad, ¿verdad? Que era la nulidad relativa y la nulidad absoluta. Entonces la simulación puede dar lugar a la nulidad absoluta, y por eso algunos no la consideran como un vicio en el consentimiento, un vicio en la declaración de voluntad, pero nuestro Código Civil sí, ¿verdad? Cuando leímos el artículo 1257, que pues nuestro Código Civil lo titula como vicios de la declaración de voluntad, aquí sí hace referencia a la simulación. Aquí dice que va a haber, que es anulable el negocio jurídico cuando la declaración emane de error, dolo, simulación o de violencia. Entonces sí la toma en cuenta como un vicio del consentimiento, y es por eso que nosotros pues acá sí la estudiamos como un vicio del consentimiento. Entonces, la simulación tenemos acá que es la declaración de un contenido de voluntad real emitida conscientemente entre las partes para producir con fines de engaño la apariencia de un negocio jurídico que no existe o que es distinto de aquel que realmente se ha llevado a cabo. Entonces, a partir del artículo 1284 vamos a encontrar lo que nos regula el Código Civil acerca de la simulación. Entonces, vamos a irnos todos al artículo 1284. Y tenemos, la simulación tiene lugar. Primero, cuando se encubre el carácter jurídico del negocio que se declara, dándose la apariencia de otro de distinta naturaleza. Segundo, cuando las partes declaran o confiesan falsamente lo que en realidad no ha pasado o se ha convenido entre ellas. Y tercero, cuando se constituyen o transmiten derechos a personas interpuestas para mantener desconocidas a las verdaderas interesadas. Entonces, vamos a ver lo que nos dice el artículo. En el primer punto, dice, ¿verdad? Cuando encubre el carácter jurídico del negocio que se declara, dándose la apariencia de otro de distinta naturaleza. Entonces, hay simulación, en primer lugar, cuando nosotros vamos a encubrir el carácter del negocio jurídico. Algo común, digamos, por ejemplo, ¿verdad? Cuando se dan una compraventa de un inmueble, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que comúnmente se hace, ¿verdad? O en la práctica hacen para poder
tributar menos, ¿verdad? Para pagar menos impuestos. Van a realizar una compraventa de un inmueble por 20,000 quetzales, por ejemplo, cuando en realidad lo están vendiendo por 1,000,000. O sea, usted y yo convenimos que en 1,000,000 vamos a vender la propiedad, vamos a hacer el negocio, pero si lo escrituramos por 1,000,000, vamos a pagar mucho pues el comprador va a pagar mucho de impuesto, ¿verdad? Entonces acordamos que yo le voy a pagar el 1,000,000, pero escrituremos 20,000 quetzales, ¿verdad? Entonces acá se está encubriendo el carácter del negocio jurídico, ahora se le está dando un carácter distinto a este negocio jurídico, a esta negociación, ¿verdad? Porque estamos señalando un precio que no es, estamos declarando nuestra voluntad de que estamos realizando un negocio jurídico, ¿verdad? Con todo el consentimiento, pero estamos declarando una situación que no es verídica del todo, ¿verdad? Esto, pues, ¿qué se hace, verdad? Pues, como les digo, todos sabemos que esto se hace para no pagar impuestos, para pagar, ya sea si es la primera compraventa, pagar menos de IVA, y si es segunda o subsiguiente, pues para pagar menos impuesto fiscal. Entonces, esta sería encubrir el carácter del negocio. Ok. Entonces, a esto se refiere que estamos encubriendo el carácter, ¿verdad? Del negocio jurídico, estamos dándole un carácter distinto. Y le estamos dando una apariencia diferente de la naturaleza, porque sí, estamos en una compraventa, pero no estamos declarando, por ejemplo, el precio real, entonces estamos simulando un negocio jurídico distinto. La simulación puede ser absoluta o relativa, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, bueno, voy a seguir con los numerales y después les voy a decir cuál es cada uno. Segundo, el numeral segundo, ¿verdad? Dice cuando las partes declaran o confiesan falsamente lo que en realidad no ha pasado o se ha convenido entre ellas. Entonces, cuando las partes declaran lo que no ha pasado, o sea, que no existe este negocio, ¿verdad? Nunca existió, pero vamos a hacer parecer que sí existe, ¿verdad? Vamos a simular que esta negociación sí existió, ¿verdad? Por ejemplo, yo tengo una deuda, denme un momento, solo le voy a abrir la puerta a mi perrito. Ya, disculpen. Entonces, bueno, como les decía, las partes declaran un negocio, ¿verdad? Pero que realmente no existe. Entonces, un ejemplo sería, ¿verdad? Yo estoy súper endeudada, por ejemplo, con un banco por un préstamo, que es como lo más común, y me van, por ejemplo, tenía yo en garantía mi propiedad. Entonces, bueno, no, ahí no la tenía en garantía, solo estoy súper endeudada y yo tengo una propiedad a mi nombre. Entonces, yo sé que cuando me inician un juicio, ¿verdad? Un proceso para cobrarme, me van a ejecutar mi casa, me la van a ejecutar para poder pagar la deuda. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a simular una compraventa, ¿verdad? Voy a simular que se la vendo a usted para que esa casa pues nunca, ya no esté a mi nombre y ya no me la puedan ejecutar. Vamos a fingir que usted me pagó, que recibí X cantidad de dinero y entonces así voy a asegurar que mi casa pues esté a salvo, ¿verdad? Entonces, ahí estamos, como dice el numeral 2, ¿verdad? Entonces estamos declarando, ¿verdad? O confesando falsamente lo que no ha pasado, porque ambos comparecimos en la escritura, ambos decimos que yo soy la propietaria, que le estoy vendiendo, que usted recibe entera satisfacción, que yo recibí tal cantidad de dinero y hacemos el traslado de dominio, se registra en el registro de la propiedad esta compraventa, pero entre usted y yo sabemos que va a ser algo momentáneo, ¿verdad? Entonces cuando yo salga de todo eso, pues ya me la regresa o se la queda usted para mí mientras yo trato de arreglar la situación de otra forma, pero como que salvaguardando mi propiedad, ¿verdad? Entonces acá
estamos declarando lo que no ha pasado, ¿verdad? Este negocio realmente no existe, ¿verdad? Nunca existió, pero nosotros vamos a hacer parecer que sí, ¿verdad? Que el negocio sí está existiendo. Eso sería en cuanto al numeral 2. Y también va a tener lugar una simulación, dice el numeral 3, cuando se constituyen o transmiten derechos a personas interpuestas para mantener desconocidas a las verdaderamente interesadas. Bueno, cuando se constituyen o transmiten derechos a personas interpuestas, como los famosos testaferros, ¿verdad? Entonces, eso también podría ser, por ejemplo, igual, ¿verdad? Yo sé, viene siendo similar. Por ejemplo, yo sé que mi esposa me va a demandar por alimentos, entonces, para garantizar, pues sabe que tiene un bien, ¿verdad? Entonces, viene usted y lo vende, ¿verdad? Le vende el bien a su mamá para ya no tenerlo a su nombre, entonces, así ya no le pueden, por ejemplo, ejecutar esta propiedad, ¿verdad? O garantizar, usarla de garantía para el cobro de los alimentos. Estoy interponiendo a una tercera persona, ¿verdad? Estoy transmitiéndole a una persona interpuesta, pues, derechos, ¿verdad? Para tener como salvaguardando esto para que no lo vayan a tomar en cuenta dentro del juicio, y estoy simulando entonces un negocio jurídico, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere la simulación. Por eso es que algunos autores dicen que la simulación no es un vicio del consentimiento, porque hay consentimiento de las partes para simular un negocio jurídico. O sea, si bien no es tanto como que el consentimiento estuviera viciado de que fue a la fuerza, me engañaron, no, o sea, yo estoy consciente de que estoy dando mi consentimiento para simular un negocio jurídico, ¿verdad? Entonces, por eso algunos autores no lo toman como un vicio. Y pues nosotros veíamos en nuestro artículo en el 1257 que pues, sí es tomado como un vicio del consentimiento en nuestra legislación, pero por eso hay ahí como que una pelea en que sí o no es un vicio del consentimiento, ¿verdad? Porque sí se diferencia bastante de los demás, ¿verdad? Que aquí no incurrió en error, aquí no fue de forma violenta, aquí no fue con intención de engañar, o sea, sí fue con intención de engañar, pero las dos partes, o sea, ambas partes, estaban de acuerdo en simular esta negociación, ¿verdad? Este negocio jurídico. Bueno, la simulación puede ser absoluta o relativa. Entonces, por ejemplo, absoluta, ¿verdad? Que nada de cierto tiene el negocio jurídico, ¿verdad? Que nada de verdadero tiene este negocio jurídico. Y la relativa, que digamos, sí existe el negocio jurídico, pero no es tal y como lo estamos declarando, ¿verdad? Entonces, en los ejemplos que vimos ahorita de los tres numerales, por ejemplo, en el carácter de la compraventa, ¿verdad? Que yo les decía, pues al final, esta sería una simulación relativa. ¿Por qué? Porque el negocio jurídico sí se está llevando a cabo. Usted y yo sí estamos celebrando una compraventa de bien inmueble. Entonces, el negocio jurídico sí existe. Lo que está pasando es que estamos simulando algunos datos, ¿verdad? Estamos variando, ¿verdad? Encubriendo la verdadera apariencia del negocio para darle otra, pero sí existe. En este caso estábamos simulando el precio, un precio menor, pues para el beneficio de quien paga los impuestos. Entonces, esta sería relativa, porque el negocio jurídico sí existe, mas no todo lo que estamos declarando es totalmente cierto. Entonces, sí existe este negocio jurídico. Esta es una simulación relativa. Ahora, en los otros dos ejemplos, ¿verdad? De que les decía que el negocio jurídico pues no existe, solo estamos dándole un carácter de que existe, o estamos interponiendo una tercera persona. Realmente aquí el negocio jurídico no existe.
solo estamos simulando, ya sea para salvarnos de alguna demanda o que nos ejecuten. Entonces aquí sería una simulación absoluta, porque aquí el negocio jurídico nada es real, ¿verdad? Nada tiene de cierto. El negocio jurídico no existe, solo se está simulando que se tiene un negocio jurídico. Entonces, esa sería la diferencia entre la nulidad absoluta y la nulidad relativa. Luego, eso lo vamos a encontrar en el artículo 1285. Entonces, alguien que me haga favor, ¿se parece al alzamiento de bienes? Sí, podría ser una simulación, pues también podría ser muy similar al delito de alzamiento de bienes, ¿verdad? Es similar, porque en el alzamiento de bienes, al final, pues recordemos que esa simulación puede llegar a convertirse en un ilícito penal, dependiendo de para qué esté usted ocultando, por ejemplo, algunos bienes, pues ya podría también incurrir, ya no solo en materia civil, sino también convertirse pues en materia penal. Alguien que por favor me lea el artículo 1285. Yo, licenciado. Bueno, La simulación es absoluta cuando la declaración de voluntad nada tiene de real y es relativa cuando a un negocio jurídico se le da una falsa apariencia que oculta su verdadero carácter. Gracias. Entonces era como lo veíamos en los ejemplos, ¿verdad? La absoluta pues nada tiene de real, ¿verdad? Porque estamos simulando, por ejemplo, ahí una compraventa de la casa, pero es solo para que no me la vayan a ejecutar. Entonces no tiene nada de real esa negociación. Y relativa como el primer ejemplo, que pues sí, cuando hay un negocio jurídico y se le da una falsa apariencia que olvida su verdadero carácter, ¿verdad? O sea, sí hay una compraventa, pero le vamos a poner otro precio porque nos conviene más, ¿verdad? Pero el negocio sí existe. Entonces, esa sería, digamos, la diferencia entre una simulación cuando es absoluta y cuando es relativa. Entonces, tenemos en el artículo, bueno, en el 1286, el que acabamos de ver, en el, 1285. Entonces, la simulación la vamos a poder tener también, puede ser ilícita, ¿verdad? Porque como hablábamos hace un momento de que la compañera decía que eso se parecía al alzamiento de bienes, porque la simulación puede ser ilícita y puede ser lícita, ¿verdad? Ilícita pues va a ser cuando de alguna manera va, en ese caso pues va a perjudicar a los acreedores, porque si está perjudicando la simulación de esta negociación, sí va a perjudicar a terceras personas, ¿verdad? Tal vez no a las partes que están de acuerdo, pero sí va a perjudicar a alguien más. En el caso del ejemplo de que yo voy a vender mi propiedad, simular vender mi propiedad para que no me la ejecuten por la deuda o por una que no quede como garantía o que no sume dentro de mis bienes para una repartición a la hora de un divorcio o a la hora de una pensión alimenticia. Entonces, aquí sí está perjudicando a terceras personas, ¿verdad? Sí está perjudicando a los acreedores. Entonces, aquí estaríamos hablando de una simulación ilícita, pero también puede ser lícita cuando no estamos perjudicando a nadie, ¿verdad? Cuando estamos simulando una negociación porque nos va a servir, por ejemplo, yo me voy a ir de viaje, ¿verdad? Y me voy a ir bastante tiempo, me voy a ir 1 año o 2 años a estudiar fuera. Y entonces yo aquí tengo mi carro a mi nombre, pero digo yo, bueno, voy a estar mucho tiempo lejos, ¿verdad? Entonces le voy a decir a mi hermano que le voy a dejar mi carro a su nombre por este año que yo me voy a ausentar, porque así él sí necesita, o porque y de igual forma si yo necesito tal vez que me haga favor de hacerle los servicios, que me haga favor de sacarlo porque los carros se arruinan de estar encerrados y apagados. Entonces digo yo, lo voy a poner a nombre de él porque así en lo que yo me voy de viaje, pues él puede tener como que el uso de este carro sin que vaya a tener inconveniente alguno, ¿verdad? Y cuando yo regrese, pues que me lo devuelva. Entonces voy a simular, ¿verdad? Una compraventa del vehículo
y lo voy a pasar a hacer el traspaso a su nombre. Y cuando yo regrese, volvemos a simular otra compra-venta donde él me lo devuelve. Y entonces, esta sería una simulación lícita. ¿Por qué? Porque aquí yo no estoy perjudicando a ningún acreedor. Yo no estoy poniendo el carro a nombre de otra persona porque yo le quiera perjudicar o jugarles la vuelta, como dirían, a mis acreedores, ¿verdad? No, aquí es solo porque por convicciones personales, ¿verdad? Entonces yo necesito que el carro esté a su nombre para que él tenga la total disposición en mi ausencia, porque es mucho tiempo el que yo no voy a estar. Entonces acá estaríamos hablando, como les decía, de una simulación lícita porque no estoy perjudicando a terceros, ¿verdad? No estoy perjudicando a acreedores. Entonces, va a ser absoluta, resumiendo, cuando la declaración de voluntad nada tiene real. Relativa, cuando el negocio jurídico se le va a dar una falsa apariencia, ¿verdad? Va a ser ilícita, cuando esta simulación perjudica a los acreedores o a terceras personas, ¿verdad? Y va a ser lícita cuando no perjudica a ningún tercero, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ilícita, pues ya los ejemplos que veíamos, que hablábamos hace un momento, ¿verdad? Porque que yo les decía, por una tarjeta de crédito estoy súper endeudada, que eso es lo más común para ustedes, las tarjetas de crédito, que hay que saberlas usar. La verdad es que las tarjetas de crédito pues son buenas cuando uno aprovecha, o sea, cuando uno sabe sacarles provecho a ellas y no que ellas nos saquen provecho a nosotros, ¿verdad? Porque si uno utiliza la tarjeta de crédito, pues sí, le va ayudando como que en su récord crediticio, pero pagar al contado, ¿verdad? No gastar más de lo que yo puedo pagar en el pago al contado, porque a veces pensamos que la tarjeta de crédito es como un dinero extra de lo que nosotros tenemos o ganamos y no, ¿verdad? O sea, yo, por ejemplo, juego con las tarjetas de crédito, pago con la tarjeta de crédito y en ese momento hago la transferencia del pago. Siempre pago al contado, entonces los puntos, la verdad yo sí he canjeado un montón de puntos. He comprado secados de pelo, zapatos y un montón de cosas que siempre con los puntos, pero hay que saber utilizarlos. Por eso les digo, hay que sacarles, o sea, sacarles el provecho a ellas y no que los bancos no saquen el provecho con las tarjetas de crédito. Por eso fue un paréntesis. Entonces, retomando el ejemplo, ¿verdad? Les decía que, por ejemplo, estoy súper endeudada, entonces con una tarjeta de crédito y puede que me vayan a embargar mi casa, ¿verdad? Entonces, voy a vender mi casa, ¿verdad? Voy a simular que vendí mi casa y posteriormente voy a pedir que me la devuelvan. Entonces, ¿cuál es el fondo ahí, verdad? El fondo es defraudar, ¿verdad? Defraudar a la entidad bancaria para que no me vaya a embargar mi propiedad, porque yo sé que de esa manera, si está otro nombre, entonces ya no va a ser mi propiedad y ya no va a entrar entre los bienes que me pueden embargar. Entonces, esa sería una simulación ilícita, porque yo lo estoy haciendo con el afán de defraudar. Sí voy a perjudicar a terceros. Primero, Marielos, dígame. Fíjese que creo que yo me confundí ahí cuando usted no me quedó claro que usted estaba diciendo ilícita y ilícita, pero también mencionó que podía ser relativa, entonces ahí como que sí me confundí un poquito. Era por eso que había levantado la mano desde hace ratitos. Ay, perdón, es que como no veo, por ratitos me meto a la pantalla. Bueno, es que les decía, bueno, que puede ser absoluta, ¿verdad? Porque la declaración de voluntad no tiene absolutamente nada de real, no tiene nada de cierto, ¿verdad? Yo estoy simulando que tengo un negocio jurídico, como el que les decía, voy a simular que vendo la casa para que el banco no me la vaya a embargar, pero es simulación absoluta porque ese negocio jurídico realmente no existe. Yo sí voy a hacer la escritura, pero todo lo que estoy declarando, el negocio no existe. ¿Por qué? Porque a mí no me están pagando por la compraventa, yo realmente no se la estoy vendiendo, ¿verdad? Claro que tendría que ser alguien de confianza para que yo le diga, mira, voy a poner
la casa a tu nombre porque ahorita el banco me está cobrando y no se me embargue en la casa. La voy a poner a tu nombre y cuando yo solvente todo esta deuda con el banco, me devolves mi casa. Entonces vamos a simular un negocio jurídico, pero esa sería una simulación absoluta porque definitivamente ese negocio no existe, solo lo estamos simulando. Ahí sería absoluta. Relativa sería el caso en el que yo le voy a vender una casa, pero usted me dice, es que 1 millón me va a costar, o sea, demasiado impuesto. Entonces, yo sí te voy a pagar el 1 millón, pero en la escritura, pongámosle un precio de 100,000 quetzales para que yo pague menos impuesto. Entonces, esto es relativa. ¿Por qué? Porque el negocio jurídico sí existe. La compraventa sí existe. Yo realmente le estoy vendiendo la casa. Usted realmente me está pagando un precio. Lo único que estamos haciendo es que estamos variando algunos datos, que sería, estamos simulando el precio, ¿verdad? Porque usted sí me va a pagar 1 millón, pero si me paga si lo escrituramos por 1 millón va a ser mucho impuesto. Entonces, simulemos que fue por 100,000 para que paguemos menos impuesto, ¿verdad? Entonces, esa es la diferencia entre la absoluta y la relativa. Ahora, entre la lícita y ilícita, pues les decía que la ilícita, porque estoy perjudicando a los acreedores, o sea, sí estoy haciéndolo con el afán de defraudar, como ahorita que les decía con la tarjeta de crédito, me van a embargar, entonces yo le digo, mira, voy a poner la casa a tu nombre, y cuando yo ya arregle todo esto, me la devolves. Entonces, esa sería ilícita. ¿Por qué? Porque yo le estoy haciendo con el afán de defraudar al banco, por ejemplo, ¿verdad? Defraudar a mis acreedores para que no tengan cómo cobrarme. Entonces, ahora, la lícita, ¿verdad? Una simulación lícita, yo no estoy perjudicando a nadie, ¿verdad? Con el ejemplo que les daba del vehículo, yo lo voy a poner, mira, voy a hacer una compraventa, te dejo el carro a tu nombre, en lo que yo me voy porque regreso en 1 año. Cuando yo regrese en 1 año, entonces ya me lo devolves, simulamos otra compraventa y me lo devolves porque ya lo voy a utilizar. Ahí yo no estoy haciéndolo por defraudar a nadie porque no me están buscando para ejecutarme, no tengo deudas, o sea, solo quiero que este año que yo no estoy, por ejemplo, mi hermano tenga la titularidad del carro por cualquier emergencia que pueda suscitarse y yo no estoy aquí en el país, aquí que envíe un mandato, entonces mejor que lo que él a su nombre, ¿verdad? Ahí no estoy perjudicando, perdón, a nadie, entonces ahí estamos hablando de una simulación ilícita. Entonces, esta sería como la diferencia. Otra simulación ilícita que es como que las que más se dan, ¿verdad? Porque la mayoría de veces pues se simula para defraudar. Por ejemplo, cuando también usted tiene una tarjeta de crédito que ya el banco le va a embargar su salario, ¿verdad? Entonces, le dice a su esposa como, mira, demandame por alimentos y que me embarguen el salario por tu demanda de alimentos. Pero nosotros realmente no nos estamos separando, no estamos peleados, para nada, ¿verdad? Pero solo, eso es muy común, ¿verdad? Solo voy a demandarme porque así porque los alimentos tienen prioridad, ¿verdad? Entonces así lo que me embarguen va a caer o sea, te lo van a dar a ti y seguimos como si nada, ¿verdad? Para que el banco no pueda embargarme. Porque recordemos que no, o sea, no puede haber embargo sobre embargo. Si usted 3 entidades lo tienen embargado, o sea, no le pueden embargar las 3 entidades, por ejemplo, al mismo tiempo, ¿verdad? Hay un orden, digamos, de una cola, ¿verdad? De embargos, entonces eso sería simular, ¿verdad? Estamos simulando una demanda de alimentos para que esta prevalezca y entonces el banco se quede en lista de espera con tu embargo, ¿verdad? Esta sería entonces también una simulación ilícita, porque sí lo estamos haciendo con el afán de defraudar, ¿verdad? Aquí dice las promesas de compraventa cuando se registra y se deja anticipo y luego venden la finca a otro tercero, también entra en lanzamiento. Sí, igual acá, o sea, ahí podríamos también tal vez caer también en una estafa. Al final, pues, las promesas de compraventa no siempre
es muy común, ¿verdad? Que sea una modalidad de estafa porque yo ya pagué un anticipo y todo y luego lo devuelven a otra persona. Entonces ahí pues podría estafar, podría haber una estafa, podría igual usted demandar por daños y perjuicios porque aunque me devuelvan el dinero, igual el tiempo tal vez que yo perdí en no buscar otra propiedad, también podrían entrar ahí estas figuras. Y dice, ¿cómo se puede diferenciar cuando es una simulación y es verdad? Lo que pues sí es muy subjetivo, ¿verdad? Porque obviamente a la única persona a la que le va a interesar si es o no una simulación va a ser cuando sean ilícitas. En las ilícitas, digamos, no tenemos ningún problema porque no estamos afectando a ningún tercero. En las ilícitas, como el fin es defraudar, digamos, defraudar a los acreedores, entonces acá sí tendríamos que entrar a un juicio, ¿verdad? Un juicio ordinario de simulación. Y dentro del juicio, pues aportar los medios que tengamos y, por ejemplo, ya se me había notificado la demanda, por ejemplo, ¿verdad? Y ya yo notificada de la demanda vengo y vendo o simulo la compraventa de la casa, entonces eso podría ya ser un medio de prueba tanto para una denuncia de aprovechamiento de bienes como para mi juicio ordinario, porque en el momento en el que yo vendí o simulé vender la casa, perdón, yo ya estaba notificada de la demanda, por ejemplo, entonces, o a veces sin estar notificados, porque uno sabe, a ustedes, o sea, si yo ya sé que, o por ejemplo, el banco ya me había dado avisos por escrito y de mis atrasos, de mis intereses, y yo justo cuando ya estoy en todo este trámite administrativo todavía bancario, voy y vendo la propiedad, entonces ya los acreedores pueden utilizar estos medios de prueba, tal vez los correos que me enviaron, si me enviaron notificaciones por escrito, entonces todo eso se aporta al juicio, ¿verdad? Y al final, pues sí, es un juez quien determina si hubo o no hubo notificación. Dicen acá que no se le entrega al demandado y desconozca. Pues es que puede que pase, porque sí ha pasado que no se logra notificar a la persona, ¿verdad? Pero ahí pues va a ser el juez realmente quien determine si para él hay o no hay simulación y dependiendo de qué medios yo aporte como demandada, ¿verdad? Decir como yo realmente no sabía. Por ejemplo, si yo realmente la vendí de buena fe y no estaba enterada en la demanda, yo tengo que tener un documento que me respalde, que sería la compraventa, ¿verdad? Pero yo también tengo que tener un documento que respalde el efectivo que me ingresó, por ejemplo. O sea, si yo realmente vendí la propiedad, ¿dónde está ese depósito, esa transferencia bancaria? O sea, al final, pues, es el juez quien va a decidir conforme los medios de prueba que cada parte aporte, perdón. Pero sí se puede dar, pues, pero entonces yo sí puedo decir como, ok, yo sí recibí el dinero, aquí está, me transfirieron esto, aquí está el pago de mi impuesto, y también la casa, yo no conocía a la persona, no sé, ¿verdad? O sea, tantas cosas que yo puedo utilizar como para descargarme. Pero sí tendría que ventilarse en un juicio ordinario de simulación. Y claro que pues va a ser sancionable, ¿verdad? Las simulaciones ilícitas van a ser sancionables. Vamos a ver eso en el artículo 1286. No había otra pregunta aquí, no. Elmer, dígame. Buenas noches, licenciada. En esa línea de que estábamos poniendo ejemplo de un divorcio, por ejemplo, una persona se entera que, en este caso el marido, se entera de que se da cuenta de que la relación pues no va para ningún lado y que posiblemente lo van a demandar. Entonces decide transferirle la propiedad de su casa a la mamá como en forma de donación.
y porque la mamá está desamparada, no tiene ingresos, etcétera, y hace la donación. Entonces, a los meses o al año, qué sé yo, la señora decide efectuar el divorcio, pero él ya tenía un buen tiempo de que la propiedad ya no era de él porque la donó. Entonces, ahí me surge la duda porque hay dos figuras, el alzamiento de bienes y el tema de simulación. ¿Cómo lo podríamos interpretar ahí, licenciada? Muchas gracias. Ok, ahí está tal vez un poco lo que pasa es que al final esto de la simulación es bastante subjetivo, ¿verdad? Porque se pueden dar muchos casos como el que decía la compañera, y qué pasa si de verdad desconocía la situación, o sea, se puede como sobreentender para muchos caminos, al igual acá, o sea, yo puedo prever que la relación no va a funcionar, pero también podría no incurrir aquí en una simulación porque si yo doné la casa año y medio antes de que empezaran los trámites del divorcio, eh, tampoco entraría como tan objetivamente decir que eso fue una simulación o fue un alzamiento de bienes, ¿verdad? Porque yo tampoco, o sea, yo podría alegar y decir como yo no podía prever que dentro de año y medio el matrimonio se iba a acabar, ¿verdad? Porque al final, pues, dentro de las relaciones también todo es bastante subjetivo, entonces ahí sí que es depende, ¿verdad? De las pruebas que cada parte aporte, porque pues por eso es que se va a ir precisamente a un juicio, ¿verdad? Porque así de manera superficial, digamos, no podríamos establecer si sí o si no fue una simulación. Yo siento, ¿verdad? Que si fue mucho tiempo anticipado en el que se realizó la compraventa o se realizó la donación, entonces pues ahí está muy difícil que la esposa diga o la esposa ahora diga como, no, pues es que él lo hizo para eh, no darme como no repartir ese bien, ¿verdad? Y dice Rodrigo, pero en este caso podría ser un juicio de gananciales. Esa es otra, ¿verdad? Recordemos que ahí también ya entra dependiendo de qué régimen fue que contraímos matrimonio, si realmente el bien entra a ser parte del patrimonio familiar, si puede ser divisible. Entonces son varios factores, ¿verdad? Pero sí varía, o sea, sí varía cada caso en particular porque la simulación es muy subjetiva. No existen como reglas específicas para decir esto sí es, esto no es, y es por eso que tenemos que llevar un juicio ordinario es tardado. Bueno, cuando ya entra a procesar, pues el juicio ordinario es el más tardado de los que vemos en civil, ¿verdad? Pero sí entrarían como muchos factores, es muy subjetiva y puede ser hasta como complicada de probarla, pero no imposible. Hay otra mano por ahí. Sí, era la misma, la mía, licenciada. Es cierto, tiene razón en el tema del régimen sobre el que estén casados, porque al final la decisión de donar la casa, pues fue solo de él. Pero como dice el compañero, escribió ahí que si están en comunidad absoluta o de gananciales, pues obviamente hay que tomarlo en consideración la decisión de la otra parte también, ¿verdad? Porque también tenía derecho. Sí, y es que depende también, ¿verdad? Porque igual, aunque fuera comunidad de gananciales, recordemos que sí, que es como el más común, como toda la gente se casa, la mayoría por comunidad de gananciales, pero si la casa, por ejemplo, el bien, yo ya estoy casada, pero yo lo obtuve por herencia, ¿verdad? O por donación, ahí recordemos que ahí si es herencia o donación, no entra a ser parte del patrimonio conyugal, ¿verdad? Ahí sí es mía porque me la donaron o mía porque me la heredaron, ¿verdad? Ahora, si yo la compré dentro del matrimonio, aunque solo yo la haya comprado, entra a ser parte del patrimonio familiar, conyugal, pero si fue heredada o fue donada, yo sí puedo disponer de esa propiedad porque solo es mía, ¿verdad? Entonces, como le digo, es bien subjetivo porque cada caso en particular va a tener ese tipo de pormenores, ¿verdad? Pero sí la simulación, pues probarla puede ser un poco subjetivo, ¿verdad? Porque, ¿cómo saber por ejemplo, en el caso de que la compañera decía, no, pues él no sabía nada,
comprobar que realmente no sabía nada, sí, pero sí sabía que tenía deudas, o sea, sí sabía que tenía pagos atrasados, aunque no estuviera notificado. Entonces, al final, pues son como herramientas que cada parte va a utilizar y al final será un juez quien va a decidir si sí existe o no existe una simulación. Gracias, licenciada, muy interesante. Muchas gracias. Ok, y bueno, entonces, como les decía, ¿verdad? Las simulaciones ilícitas, pues entonces sí van a tener, sí son sancionables, ¿verdad? Vamos a ver en el artículo 1286. ¿Alguien que por favor me lea el 1286? Yo, licenciada, en pago Sí, ahí está la bien. preguntadera. No tenga pena. 1286. Simulación absoluta no produce ningún efecto jurídico. La simulación relativa, una vez demostrada, producirá los efectos del negocio jurídico encubierto, siempre que su objeto sea lícito. Ok, entonces, como les decía, pues la ley sí sanciona estas simulaciones, ¿verdad? En las simulaciones, perdón, absolutas, pues ahí va a existir nulidad absoluta. Es decir, que si jamás nació la vida jurídica, ¿verdad? Este negocio entonces va a ser nulo, eh, no va a producir efectos jurídicos porque jamás nació a la vida jurídica. Y si fuera pues una simulación relativa, entonces si se llegara a demostrar, sí puede llegar a surtir los efectos del negocio jurídico es que se está encubriendo, ¿verdad? Entonces sí puede llegar, por ejemplo, a surtir los efectos jurídicos, pero por ejemplo, con el pago del impuesto total, porque al ser, como dice acá, demostrada, va a producir los efectos del negocio jurídico encubierto. O sea, si se demuestra que, simularon una compraventa por menos cantidad, pero se demuestra que realmente fue una venta por una mayor cantidad, entonces va a surtir los efectos del negocio jurídico, sí se va a hacer la compraventa, solo que va a tener que pagar el impuesto restante, ¿verdad? Por ejemplo, entonces siempre que el objeto sea lícito, porque si el objeto es ilícito, entonces pues un objeto ilícito, ya habíamos hablado, ¿verdad? Que no nacen a la vida jurídica, ¿verdad? Esos son nulos de pleno derecho, ¿verdad? No nacen a la vida jurídica, usted no puede negociar la muerte de alguien por un inmueble, o sea, ese tipo de negocios ilícitos, pues definitivamente son nulos de pleno derecho, no nacen a la vida jurídica, nunca van a surtir efectos jurídicos, ¿verdad? En el 1287 tenemos que la simulación, ay, ya me voy a quedar sin batería. La simulación, espérenme, eso le voy a buscar el cargador porque no se va a apagar esta cosa. Ahí está, ya estamos de nuevo. Entonces, el 1287 dice, la simulación no anula el negocio jurídico cuando no tiene un fin ilícito, ni causa perjuicio a ninguna persona. Entonces, acá, si dice que la simulación, si no lo anula, o sea, si no es nulo de pleno derecho, estamos ante una simulación relativa, ¿verdad? Porque la simulación pues absoluta va a ser nula siempre. Entonces aquí estamos ante una simulación relativa y nos está diciendo, ¿verdad? Que si no tiene un fin ilícito, si no le causa ningún daño a otra persona, entonces no va a anularse el negocio, ¿verdad? Puede no anularse el negocio. Entonces, es una simulación relativa, ¿verdad? La colocan pues como, final de cuentas, esta sería como que la parte por la que la colocan como un vicio del consentimiento, ¿verdad? Porque este consentimiento puede ser anulado, ¿verdad? Cuando estamos hablando de una simulación relativa. Pero si no está,
no tiene un fin lícito ni causa perjuicio a ninguna otra persona, entonces no va a ser nula de pleno derecho, ¿verdad? Por ejemplo, en el ejemplo del vehículo que yo les decía, ¿quién va a quién se le está causando un agravio? ¿Quién va a sentirse agraviado como para iniciar un juicio ordinario de simulación? Entonces sí surgen los efectos, sí surte efectos a la vida jurídica. ¿Por qué? Porque de repente yo, antes de regresar del viaje, fallezco en el extranjero, pues el carro ya se quedó a nombre de mi hermano, ¿verdad? Y el negocio jurídico surte todos sus efectos jurídicos porque si bien nosotros habíamos hablado de palabra que cuando yo regresaba me lo devolvía, el negocio jurídico ya hizo sus efectos jurídicos. La propiedad del vehículo ya no era mía, entonces si yo ya no estoy viva, el vehículo ya está en nombre de mi hermano y ahí no va a haber ningún problema con que se quedó intestado, porque el negocio jurídico ya empezó a surtir sus efectos jurídicos. Entonces, no lo anula, ¿verdad? Cuando no tiene un fin ilícito, en este caso era un fin ilícito, no le causó juicio, agravio a ninguna otra persona, entonces no se va a anular. Eso es lo que nos dice este artículo, ¿verdad? Y el artículo 1288 dice, ¿verdad? Aquí tenemos: la acción de simulación es imprescriptible entre las partes que simularon y para los terceros perjudicados con la simulación. En el 1287 estamos hablando de la simulación relativa. Ahora, en este 1288 estamos hablando de la simulación absoluta, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, vimos la semana pasada que el dolo, el error, la violencia tienen plazos, ¿verdad?, de prescripción. Tienen 2 años el error y el dolo y 1 año la violencia, pero en el caso de la simulación el código dice que es imprescriptible, o sea, puede haber pasado muchísimo tiempo, pero esto no prescribe, ¿verdad? Si usted, para los terceros, ¿verdad?, perjudicados en la simulación, por ejemplo, en los ejemplos que vimos en los bancos, para ellos es imprescriptible el plazo, ellos pueden venir y entablar un juicio ordinario de simulación, porque es por medio de juicio ordinario, en cualquier momento, porque el código, la ley nos dice, ¿verdad?, que este no va a prescribir. Este entonces se refiere a la nulidad absoluta, ¿verdad? No va a prescribir para nada, ¿verdad? Entonces, aquí, este sería entonces el último vicio del consentimiento que tenemos nosotros regulados en nuestro código. Y aquí terminaría entonces esta sí se las voy a subir entonces porque digamos hasta acá llegamos, ¿verdad? Entonces vimos el error, el dolo, la violencia y la simulación como vicios del consentimiento. Yo me perdí aquí está. Heidi, dígame. Licenciada, buenas noches. Yo tengo una consulta respecto a la simulación o los casos de simulación que estamos viendo, si estas afectan, ahorita estamos por la vía civil, pero estas afectan ya sea en impuestos, ahí se anula. ¿Es sancionable o qué pasa en ese tipo de casos? Sí, va a ser sancionable porque si la SAT le llegara a involucrarse, ¿verdad? Va a tener que caer en reparos, por ejemplo, ¿verdad? Es muy común que se lleven incluso como que de forma alterna, ¿verdad? Como que 3 caminos diferentes, ¿verdad? Porque yo puedo estar tratando de anular un negocio jurídico por la vía civil porque fue simulado, al mismo tiempo una denuncia penal porque aquí existe falsedad, ¿verdad? Porque dijimos que costó un precio, porque fue bajo juramento que yo dije que estaba recibiendo un precio, una cantidad, y realmente fue otra, ¿verdad? Y también, entonces, de oficio,
¿verdad? Si ya existe un proceso con un juez jurisdiccional penal, también de oficio la SAT va a entrar. ¿Por qué? Porque entonces, como decía el artículo que leímos, que digamos, no, si se llegara a demostrar que hubo simulación, el negocio jurídico sí va sí va a seguir surtiendo sus efectos jurídicos, pero digamos como que al 100, ¿verdad? Entonces digamos, bueno, entonces fue para evadir impuestos, entonces vamos a cargar con la responsabilidad penal que eso conlleva, la responsabilidad civil y también, sí, la responsabilidad tributaria, porque entonces vamos a tener que tributar esto que dejamos de tributar más la multa que la SAT nos va a imponer. Entonces, sí, como que podría ir hasta en 3 caminos diferentes, ¿verdad? Hasta en 3 caminos diferentes. De una simulación podrían hacer hasta 3 procesos distintos. Ok, muchas gracias por la información. Me quedó súper claro porque sí, ese tipo de cosas a veces se ven por la vía civil, pero sí repercuten en vía penal. Le agradezco mucho, licenciada. Ok, entonces, bueno, ahí estaríamos con y se los voy a subir. Entonces, yo creo que hoy lo vamos a dejar ahí y estas sí se las voy a subir de una vez y para el día jueves, entonces entraríamos ya a ver obligaciones, ¿verdad? Porque pues el hecho del negocio jurídico y el negocio, el hecho y el acto y el negocio jurídico y el consentimiento y los vicios del consentimiento son como una introducción para que ya entremos a ver las obligaciones en sí y podamos entender un poco más cuando ya entremos de lleno a ver derecho de obligaciones. Entonces la vamos a dejar acá. Ay, me encuentro. Ok, la vamos a dejar entonces acá. Les voy a subir esta presentación y si se dan cuenta, pues la presentación no tiene mayor información más que títulos y todo lo que hemos visto está en el código. Hay código y ejemplos y los ejemplos de clase, ¿verdad? Dice el 1257 habla sobre, yo creo que sí estaríamos hablando de la simulación relativa porque la anulabilidad la tendríamos que pedir, ¿verdad? Entonces sí estaríamos como en el 1257 más encaminados a la simulación relativa. Nos vamos a quedar entonces ahí y nos vemos el día jueves a las, ¿qué? El jueves es a las 5:30, es más temprano. Siempre nos vemos a las 6:45 más o menos. Y para que empecemos con el tema de obligaciones, al menos el introductorio, y yo les estaría confirmando, yo sé que ustedes inician el 27 los parciales, pero a veces pues la instrucción es que no suspendamos clases. Entonces yo a veces como que solo les doy como media hora porque yo sé que tienen que estudiar para su parcial del día siguiente, yo sé que así lo hacemos todos. O sea, sí, hombre. Hasta entonces vamos a ver qué instrucción me dan, ¿verdad? Y igual yo voy a ver cómo vamos con el contenido para ver si calculo que sí nos da tiempo o no. Entonces, el jueves y fijo nos vemos y nos vemos entonces a las 5:45 para que nos dé tiempo a avanzar hasta donde se pueda porque creo que hasta ahí oficialmente entraría el parcial. Entonces ya se dan cuenta que pues al final lo importante que es entrar a clases porque de la clase está saliendo todo el contenido. Pero sí viene fácil el examen. Sí, no se preocupen, pero pues de todo lo que hemos platicado en la clase, no es mayor cosa. No hemos platicado más que código civil, es lo que hemos visto. Entonces ahí la vamos a dejar, nos vemos el día jueves, ¿verdad? Nos vemos a las 5:30 y que pasen una feliz noche. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, licenciada.